Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a analizar los últimos Jedi con todos esos temas candentes, con todas esas controversias, con todos esos detalles que te pudiste perder y que tienen locos a todos los fans de la saga de Star Wars. Sí, amigos, ha sido el estreno de los últimos Jedi y ha sido un estreno sumamente controvertido, uno de los más controvertidos de todas las películas de esta saga, porque hay una discrepancia enorme entre crítica y público. Y normalmente los críticos suelen poner muy mal a las películas taquilleras y sin embargo los fans las adoran. Y en esta ocasión los críticos, sin embargo, han puesto muy bien la película y los fans mal. Bueno, no todos, porque dentro de los fans también hay una enorme división. Está el grupo de los que adoran la película, está el grupo de los que mueren por sus huesos y está el grupo de los que la detestan. Claro, antes de hacer este vídeo yo he repasado distintas webs de crítica que aunan las opiniones de los críticos y la de los fans. Y mi favorita de siempre, y os la recomiendo, es Rotten Tomatoes. Hay más, como Metacritic, como Film Affinity, y también en IMDb hay críticas, pero para mí Rotten Tomatoes es la referencia. ¿Y qué puntuación dan los críticos y los fans a la película en Rotten Tomatoes? Esta puntuación. Como veis, los críticos están encantados, están como si hubieran desayunado miel sobre hojuelas, y los fans diciendo: esta no es la Star Wars que yo quería, esta no es mi Star Wars, que me la han cambiado, han roto el canon, no es lo que yo quería ver. Y hay otros que dicen: sí, esto es lo que yo quería ver, esto es lo que yo me esperaba. Bien, ya sabéis que yo he hecho con mi buen amigo Acebedismos un criticar diciendo qué opino de la película. Y además fue el estreno, a ese estreno que además tenía una fiesta de Star Wars por los Star Wars Spanish Fans, que es un grupo de gente súper fan de la saga que organizó un evento chulísimo, del cual podéis ver imágenes en el criticar, y además allí estaba mi amigo Iván, que es uno de los mayores expertos de Star Wars que he conocido jamás, ¿eh? Aquí os voy a dejar su referencia para que le sigáis en Twitter, un sabio, y a mi lado había gente que se sabía de memoria todos los miembros del Consejo Jedi, que se sabía de memoria datos inverosímiles de todas las películas, es decir, expertos en la materia al máximo. Yo soy muy fan de Star Wars, le tengo muchísimo cariño a la saga, y recordad lo que os dije en una ocasión: la primera película que yo vi en el cine, a mi tierna infancia, era yo un niño pequeño, tendría 4 o 5 años, fue el episodio 4, Una Nueva Esperanza. Así que, bueno, para mí Star Wars es algo con lo que he crecido, es algo que me ha gustado siempre, pero no llego a ese nivel de maestría y de perfección en mis conocimientos como la gente que me rodeaba, aunque me conozco bastante bien la historia y sus detalles. Entonces, después del estreno, vas caminando, vas oyendo comentarios en los pasillos y oyes a la gente a la que le ha gustado mucho, que sale entusiasmada, que ha comprado todos los argumentos que les ha vendido Rian Johnson, que ha comprado todas las sorpresas, que ha comprado todos los giros de guión, aunque muchos de ellos son agujeros de guión, de los que hablaremos ahora mismo, y están los que dicen que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene sentido, que se han cargado el universo Star Wars, que han hecho cosas fuera de canon, que han tenido el valor de destruir a figuras míticas como Luke Skywalker, transformándole en un señor mayor amargado, que han tenido la poca delicadeza de hacer volar a Leia en el espacio y que además es una escena que les recuerda a Mary Poppins. O sea, he oído de todo. Bien, yo personalmente ya sabéis que en muchas críticas que he hecho detesto los agujeros de guión. Y en mis criticars me conoceréis por eso. Porque yo creo que los agujeros de guión es algo que se puede evitar si haces reuniones y haces revisiones. Y sí, esta película tiene agujeros de guión, pero sin embargo me ha gustado. ¿Por qué? Porque donde me dan un agujero de guión, por otro lado, me dan una perla que lo compensa. Vamos a poner varios ejemplos. No me han dado, por ejemplo, el origen de Snoke, pero sí me han dado la sorpresa de su muerte, cosa que nadie se esperaba, ni en spoilers ni en filtraciones, cosa que solo se ha sabido casi después del preestreno. No me han dado la identidad de los padres de Rey, por lo menos la identidad que nos esperábamos, pero sí que me han dicho que la fuerza no es patrimonio de los Jedi,
no es patrimonio de ninguna saga, no es patrimonio de ninguna estirpe, no es patrimonio de ninguna orden, sino que cualquiera puede tener ese don de dominar la fuerza y de ser sensible a la fuerza, que no hace falta libros ni enseñanzas, ya lo dice Yoda. Rey sabe todo lo que necesita saber, no necesita para nada esos libros. Pero bueno, también hablaremos de eso más adelante. Me dan una calabaza con que la puerta de la base de Crait está abierta y tarden tantísimo en cerrarla, pero sin embargo, después me recompensan con las escenas de los aerodeslizadores sobre ese salar, levantando esa estela de polvo mineral rojo. Que por otro lado es una de las escenas visualmente más bellas y más potentes que se han visto últimamente en ninguna película de ciencia ficción. Y también me dan de nuevo el halcón milenario haciendo maniobras evasivas, luchando y escabulléndose en medio de ese laberinto de grutas y de cuevas de ese planeta mineral llamado Crait. Entonces, sí, me han dado algún sopapo, pero sí, me han dado muchas sorpresas. Y Rian Johnson, si ha tenido algún mérito, es precisamente no hacer caso a los fans de siempre y hacer su versión de la historia. No ha dado a los fans más hardcore, a los fans más apegados al lore de la saga, a los fans que conocen mejor el universo expandido, no les ha dado lo que quería, pero sin embargo nos ha regalado otros momentos distintos y su particular visión de cómo deben ser las cosas. Para muchos eso ya no es Star Wars, para otros es innovar. Y ha tenido el valor de hacerlo. Muchos creen que le ha salido fatal y yo, sin embargo, salí del cine pensando, me ha gustado, me he entretenido. No es perfecta, evidentemente, tiene muchos fallos, pero el rato que he estado delante de la pantalla lo he disfrutado y de eso se trata. Eso es el cine. Y, hablando de agujeros de guión, os voy a poner el ejemplo del mayor agujero de guión que yo conozco, el ejemplo del mayor agujero de guión de todos los tiempos. Y es de una película que es de mis favoritas, de una película que veo de vez en cuando, que se llama En busca del arca perdida. En busca del arca perdida tiene un agujero de guión tan grande que destroza toda la película por completo. Y enseguida lo vais a entender, posiblemente muchos ya sabéis de lo que estoy hablando. En busca del arca perdida, la figura de Indiana Jones no sirve para nada. La aventura no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado. ¿Por qué? Porque llega el final de la película, los nazis abren el arca, salen esa especie de espectros del arca y se cargan a los nazis y punto final. Por tanto, aunque no hubiera intervenido Indiana Jones para nada, aunque no se hubiera acercado al arca, aunque no hubiera existido, los nazis habrían encontrado el arca, la habrían abierto y habrían muerto igual, con o sin Indiana Jones. Habladme de un agujero de guión mayor que ese, un agujero que destroza la película entera y todo lo que has visto durante todo ese tiempo. A pesar de eso, ¿es una película que disfruto y que me gusta? Pues sí, porque tiene un héroe súper carismático, porque tiene unas escenas de acción que no habíamos visto antes y porque tiene magia. Tiene muchos detalles que te ayudan a meterte en la historia, aunque luego te das cuenta que no tiene mucho sentido. Pues lo mismo me pasa con esta película. Y no me pasa con otras, porque no tienen esa magia ni tienen tantos elementos positivos como tiene esta. Y ahora vamos a hablar de las controversias. ¿De qué demonios están hablando los fans? Bueno, la primera cosa de la que están hablando es de Leia Organa flotando en el espacio. Sí, señor. Visteis que el puente de su nave fue destruida, ella sale flotando al espacio, es expuesta al vacío y al frío del espacio, y aún así no muere. Mucha gente ya pensaba que habría muerto, sustos en el cine, cara de intriga, pero la cámara se acerca a su mano, empieza a mover los dedos y va flotando y vuelve a la nave. Es capaz de volver a la nave. Y muchos dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Desde cuándo Leia tiene esos poderes? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Esto sorprendió tanto a los fans que después de la premiere de la película, Rian Johnson tuvo un Questions and Answer con Q&A y la que le preguntó por este tema no es una persona cualquiera, sino es la presidenta de Lucasfilms, una señora que se llama Kathleen Kennedy, y le dijo, ¿pero qué es esto de Leia flotando en el espacio? Y esta es la explicación de Rian Johnson. Recordad que Leia es hermana de Luke Skywalker, una familia en la que el dominio de la fuerza es muy común y muy potente y muy poderoso. Y Leia, aunque no ha tenido entrenamiento como Jedi, sí que es un ser sensible a la fuerza, digamos. Y de repente se ve expuesta a una situación que amenaza su vida, una situación que la hubiera matado. Rian Johnson hace esta comparación. La fuerza en ese momento se manifiesta en ella con tantísima fuerza
por esa situación tan extrema que está viviendo, que es comparable a esos casos que hemos oído, a esas leyendas urbanas en las que un niño es atropellado por un coche o por un camión y la madre de repente reúne una fuerza sobrehumana y es capaz de levantar al coche a plomo y sacar al niño. Pues esa es la comparación de Rian Johnson. En una situación extrema, la fuerza latente en Leia, que es además una fuerza muy poderosa por ser una Skywalker, esa fuerza se manifiesta y es la que consigue que Leia se salve. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Compráis el argumento de Rian Johnson? Yo, cuando estaba en el cine y vi que Leia volvía, dije, menos mal, quiero seguir viendo a Leia, quiero seguir viendo a Carrie Fisher, porque desgraciadamente no vamos a volver a verla más. Ya nos han comunicado que no se va a usar CGI para recrear a Leia en el episodio 9. Por tanto, si queda alguna escena que ella haya grabado para el episodio 9, si queda alguna cosa, será material viejo, pero evidentemente no hay posibilidad de grabar nada nuevo ni de recrearla en CGI. Ya nos han dicho que por respeto a la actriz y al personaje eso no se iba a hacer. Y eso implica que la siguiente película quizás precise de un salto en el tiempo. Por lo visto, JJ Abrams está trabajando en el guión ahora mismo y está viendo qué posibilidades tiene después de haber perdido a Carrie Fisher. ¿De qué más habla la gente? La gente habla de los padres de Rey. Bien, yo mismo hice teorías, incluso tengo un vídeo de un videojuego de Disney Infinity en el que parece que Kylo Ren dice cousin, es decir, prima. También se decía que su padre podía ser Luke Skywalker. Bueno, miles de historias, todo el mundo dándole vueltas y resulta que al final Rian Johnson lo que nos dice en este episodio es que los padres de Rey no son nadie. Rey no es nadie importante. Rey es sin más, se lo dice el propio Kylo, hija de unos chatarreros borrachos que la cambian, la venden por bebida. Bueno, una cosa tremenda, todo el mundo. Rey es una don nadie, Rey no es de ninguna estirpe poderosa. Bueno. Claro, todos nos quedamos así un poco con el culo torcido, pero claro, este mensaje encaja mucho con todo lo demás que nos han dicho durante la película. Ese mensaje encaja perfectamente con esa especie de democratización de la fuerza que han hecho. Es decir, la fuerza no es exclusiva de los Jedi, la fuerza no es exclusiva de nadie, la fuerza está ahí y hay personas, hay seres que son capaces de utilizarla. Y, ya lo dijo Yoda, a Rey no le hacen falta esos libros Jedi, esos viejos libros tan aburridos de leer para dominar la fuerza. Ella, en su interior, tiene todo aquello que necesita saber. Al final de la peli, vemos a ese niño que está en el planeta Cantónica, cuidando a los Faciers. Ese niño, que es un niño que es sensible a la fuerza también, y vemos cómo atrae esa escoba con su mano. Es decir, la fuerza puede presentarse de forma inesperada, de forma esporádica, y no hace falta ser de ninguna familia importante. Y si no, haced memoria. ¿Qué historial tenía Anakin? ¿De qué familia era Anakin cuando lo encuentra Qui-Gon Jinn? ¿De dónde había salido? Evidentemente no era de ninguna estirpe ni de ninguna familia. Pero me diréis, claro, pero lo de Anakin es diferente. Anakin podía haber sido el elegido. Anakin es hijo de la fuerza. Anakin surge de una concepción virginal, de una esclava. Shmi Skywalker. Y no sabe ni cómo pudo quedarse embarazada. No tenía una explicación lógica para ese fenómeno. Claro, Anakin con sus poderosos midichlorianos, llenos de midichlorianos, que se le salen los midichlorianos por las orejas. Anakin, el superpoderoso Darth Vader. ¿Me estás comparando a Rey con Darth Vader? Bueno, lo que os estoy diciendo, aparte de que ahora que va a ser Navidad, la historia de Anakin me suena un poco, hay un paralelismo, ¿no creéis? Ahora que es Navidad, Anakin, bueno, ya sé que habéis atado cabos. Bueno, lo que os quiero decir es lo que os he dicho antes. Anakin, ¿qué pasado tenía? Ninguno. Anakin es un fenómeno, una anomalía que surge de forma esporádica, lo mismo que puede haber surgido Rey. ¿Qué pasa? ¿Que quién informa a Rey del origen de sus padres en realidad? ¿Quién es? Pues el que informa a Rey del origen de sus padres es Kylo Ren. Y sabemos que Kylo Ren está en el lado oscuro. ¿Y qué hace el lado oscuro normalmente? Bueno, pues atraer hacia su lado al lado luminoso. Intentar manipular al lado luminoso. Intentarlo a base de tretas, estratagemas y argucias. ¿Y qué nos dice Rian Johnson precisamente de este asunto? ¿Qué nos dice Rian Johnson del asunto de que los padres de Rey sean unos don nadie?
Pues muy sencillo, nos dice que en realidad él buscó la noticia más impactante para Rey en ese momento. Es decir, cuando Luke Skywalker recibe la noticia de que Darth Vader es su padre, digamos que es la noticia más impactante que en ese momento podía recibir. Es la noticia más impactante que podía recibir el espectador en el cine. De hecho, la gente cuando salía no se lo creía. La gente cuando salía del cine decía, es mentira, Darth Vader ha mentido a Luke. En realidad no puede ser su padre. Pues lo mismo pasa aquí. Rian Johnson ha querido darnos el desenlace más inesperado respecto a la identidad de los padres de Rey que nos pudiéramos esperar en la sala de cine. Al final no eran nadie. Al final eran unos borrachos miserables. Claro, Rey tenía la esperanza de encontrar una figura paterna. Rey también tenía sus esperanzas puestas en encontrar una explicación más lógica a por qué su familia le había abandonado. Alguna otra cosa, todos en el cine lo mismo, y al final Rian Johnson nos da lo que nadie quería, lo que nadie esperaba, y ha tenido el valor de hacerlo. ¿Quiere eso decir que yo esté convencido 100% de que los padres de Rey son los padres que Kylo le ha contado? Pues no, yo tengo la esperanza de que en la próxima película al final los padres de Rey sean otros y que simplemente Kylo haya intentado manipular a Rey con esa noticia para traerla a su lado. Haya intentado debilitarla con esa noticia. ¿Será así? No lo sé, pero tengo la esperanza de que así sea. ¿Y qué más cosas hay sobre Rey? Bueno, hay quien dice, ¿dónde demonios aprendió a nadar Rey? Porque si viene de Jakku, que es un planeta desértico, en Jakku no hay ni un charco, ¿dónde ha aprendido a nadar? No hemos visto piscinas municipales en Jakku, no hemos visto profesores de natación en Jakku y sin embargo Rey se tira al agua y nada como un delfín, como si hubiera estado nadando toda la vida. ¿Cómo ha aprendido? Bueno, siendo Rey tan poderosa y un ser tan sensible a la fuerza, no creo que nadar le suponga ningún problema. Si sabe manejar una espada láser a la primera, si has comprado eso, que pueda nadar tampoco es un detalle tan importante. Sin embargo, es más preocupante que no nos hayan contado cómo sale Rey de la supremacía de Snoke, después de haber estado destruida, y cómo aparece después en el Halcón Milenario. Ahí hay una elipsis y ahí faltan un par de minutos de peli, como bien dice Domingo Montoya en frikimalismo.com, ahí falta un trocito que nos explique cómo pasa Rey de la supremacía de Snoke al Halcón Milenario. Ahí sí que no hay explicación. Pero todavía hay más sobre Rey, todavía hay más, hay el Reylo, hay en realidad atracción entre Rey y Kylo, va a haber pareja, va a haber una redención de Kylo y una atracción por Rey. ¿Será Rey capaz de transformar a Kylo? ¿Será capaz de recuperarlo y sacarlo del lado oscuro y pasarlo al lado luminoso de la fuerza? ¿Será capaz Rey de hacer eso? No lo sabemos. ¿Y cómo funciona en realidad esa especie de wifi que tienen entre los dos? ¿Cómo funciona esa especie de teléfono móvil telepático que les conecta? Es una de las cosas más sorprendentes del uso de la fuerza que hemos visto nunca. Yo creo que esto no lo habíamos visto hasta ahora. Y al final es Snoke el que en realidad hace como de telefonista telepático y les conecta para que entren en conflicto. Pero claro, Snoke es un poco bribón, un poco pillín, porque uno de los momentos que elige para conectarlo es justo ese momento en el que Kylo Ren está a medio de vestir, digamos que con una toallita, una ropa bastante escueta, y allí se encuentra con Rey, se sentía un poco incómoda. Bueno, esto es una cosa bastante peculiar, porque una vez muerto Snoke, esa conexión persiste, y además, algo se debía oler Kylo, porque cuando se conectan por primera vez, ya se da cuenta de que Rey no lo puede estar haciendo ella sola. ¿Por qué? Porque no es capaz de dominar todavía la fuerza hasta ese punto, y el esfuerzo la mataría. Como acabó matando a Luke Skywalker, que acaba haciéndose uno con la fuerza. ¿Pero acaso acaban aquí los dilemas de Rey? Pues no, hay dos más. Primer dilema que te crió es Rey en esa cueva, en esa especie de agujero, en ese hoyo en el que el lado oscuro está muy presente, es muy patente. Ella entra en busca de respuestas, como Luke también entró en la cueva de Dagobah en busca de respuestas, pero no obtiene ninguna. Ella supongo que quería conocer el origen de sus padres y se encuentra frente a una ilusión de espejo infinito. Espejo, espejo. Y yo me quedé todo picueto, ojiplático, pasmado, pensando, ¿qué demonios me está contando aquí Rian Johnson? Y os confieso que a día de hoy
esa escena no la he entendido todavía. A lo mejor, y esto es una teoría muy cogida por los pelos, al entrar Rey, digamos, en esa zona donde el lado oscuro es tan poderoso, Kylo Ren pudo percibir, mientras Rey estaba allí, que en realidad lo que le atormentaba a Rey era buscar su origen. Y percibió eso y después, por eso le contó la historia, precisamente la historia de cuál era su origen y quiénes eran sus padres. A lo mejor es por eso, a lo mejor esa es la razón. No lo sé, ya os digo que es algo muy cogido por los pelos, pero no se me ocurre otra cosa. Eso es un dilema que está ahí y que por ahora yo no he encontrado una explicación convincente más que esta que se me ha ocurrido. Y ya la última viene de un detalle, de un flash, una cosa rapidísima que sucede en el halcón milenario al final. Cuando Finn abre un cajón para sacar una manta, resulta que en ese cajón están los antiguos textos Jedi. Sí señor, esos libros sagrados Jedi, Rey se los ha llevado de la isla y eso dará mucho que hablar para el siguiente episodio. ¿Qué va a hacer Rey con esos libros Jedi? ¿Se va a empapar de esos conocimientos? ¿Va a mejorar sus habilidades? ¿Va a fundar una nueva orden? ¿Qué demonios va a hacer Rey con todo eso? Pero eso es brutal y eso es importantísimo. ¿De qué más habla la gente? Bueno, la gente también habla de Finn y de Rose. La gente habla de Finn y Rose por varios motivos. Muchos dicen, es absolutamente inútil la excursión al planeta Cantónica y al casino. ¿A qué viene eso? Todo ese rollo de que al final la Primera Orden es capaz de seguir a la Resistencia a través del hiperespacio porque tienen una máquina muy parecida, si os habéis fijado, al condensador de flujo. Tienen esa máquina, con ese código hay que romper el código, cogen a Benicio del Toro, bueno, tienen toda esa excursión. ¿Para qué ha servido eso? Hubiéramos quitado esa parte, hubiéramos quitado metraje a la película y la película hubiera quedado igual. Y yo no lo veo así. Yo creo que siempre nos tienen que enseñar un poquito más del universo de Star Wars. Era un planeta que no conocíamos y lleno de especies alienígenas que no habíamos visto antes. Y creo que eso es parte del universo y de la riqueza visual de Star Wars, y de su increíble fábrica de animación, y de sus increíbles diseñadores de criaturas. Así que aunque sea por placer visual, ver a los faciers y ver a todas esas criaturas del casino, yo creo que ya vale la pena la escena. Desde el punto de vista narrativo entorpece... Bueno, tal vez sí o tal vez no. ¿Por qué? Por ejemplo, la presencia de DJ, del personaje de Benicio del Toro, digamos, este tipo sin escrúpulos, capaz de vender a su madre, capaz de vender a su propia hija, ya ha generado una oleada de teorías que dice que en realidad quien abandonó a Rey, uno de esos chatarreros galácticos borrachos que abandonó a Rey, era precisamente Benicio del Toro, con lo que Benicio del Toro, es decir, DJ, sería el padre de Rey. ¿Qué os parece? Un personaje capaz de vender a su propia hija por dinero. Pues eso lo he leído yo ya. O sea que aunque solo sea para escuchar semejante cosa, oye, a mí ya me ha valido la pena. Además, recordad, esto abre una especie de posibilidad narrativa para la siguiente película y además tenéis que pensar que es una trilogía, no tenéis que pensar en esta película de forma aislada porque tenemos un romance entre Finn y Rose. O un romance incipiente al menos. Ella le dice que le quiere, le salva la vida, etcétera, etcétera. Pero tenéis que recordar que Finn, nada más despertarse, por quien pregunta es por Rey, y a quien quiere rescatar es a Rey, Así que Finn tiene interés en Rey, pero claro, se ha encontrado con Rose. Y Rey también estaba muy preocupado por Finn, le abraza efusivamente. Pero en esta película tenemos a Poe Dameron, que no había conocido a Rey hasta ahora. Y nada más ver a Rey, Poe Dameron ya le pone ojitos. Así que podemos tener un conflicto a 4 bandas entre Finn y Rey, Poe Dameron y Rey, y Rose y Finn. O sea que a lo mejor tenemos un poco de charada romántica, como sucedió en su momento, en la trilogía original, en esa charada romántica entre Leia, Han Solo y Luke, que resultó ser su hermano. Y hasta Leia besó a Luke. Y vamos todavía con más cosas, que hay mucho de qué hablar, pero estamos a punto de acabar, no os preocupéis. Pero hay un detalle que mucha gente comenta y es: ¿qué demonios son esa especie de dados atados por una cadena que le lleva Luke
a Leia en el planeta Crait, porque están todos ya en el planeta Crait, la Primera Orden está lanzando ese cañón, allí se presenta Luke Skywalker, y claro, Rian Johnson nos sorprende una vez más porque ya sabemos que al final no es Luke, sino su proyección astral, y le lleva unos dados que al principio son corpóreos y luego, digamos que se difuminan y quedan en el éter, quedan vaporizados. Una cosa que, además, esos dados estaban en el halcón milenario. ¿Qué demonios es eso? Bueno, esos dados los hemos visto precisamente en el episodio 4. ¿Habéis visto? Justo ahí, justo en el momento en el que Chewbacca se da con la cabeza, ¡pum! Ahí aparecen esos dados. ¿Cuál es el origen de esos dados? Bueno, pues esos dados eran una posesión muy preciada, por lo visto, de Han Solo. ¿Por qué? Porque ya conocéis la vieja historia, ya conocéis la historia que se cuenta, ¿eh? Han Solo gana el halcón milenario a Lando en una partida de un juego de azar, en una partida de dados. Y esos serían los dados usados por Han Solo para ganar esa partida a Lando Calrissian, esa partida en la que el premio era el halcón milenario. Por eso tienen significado esos dados. Y además, eso conectaría la próxima película que se va a estrenar, que es la película de Solo, esa película, porque en esa película posiblemente veamos cómo Han Solo consigue hacerse con el halcón milenario. Por eso tenían importancia los dichosos dados. Ese es el detalle, esa es la crème de la crème, esa es la pomada que nos regala Rian Johnson en esa escena. Luego, aparte, en esa escena podemos ver que Luke en su proyección astral está un poco más joven y además podemos ver que usa un sable láser. Y ese sable láser nos da una gran pista de que Luke en realidad no es él, que no es más que una alucinación, que no es más que un holograma, porque ese sable acababa de romperse en esa lucha de fuerza entre Kylo y Rey. Pero sin embargo, Luke tenía su sable. Mucha gente en el cine, Fernando Acevedo Acevedismos, me dice: ¿de dónde ha sacado Luke ese sable? Si el sable se acaba de romper. Pues no era un sable real, igual que las ropas que lleva Luke en ese momento evidentemente no son ropas reales, para nada, y nos dan ese enfrentamiento entre el maestro y el discípulo, entre Kylo Ren y Luke Skywalker, y le dice algo que ya habíamos oído antes. Luke le dice: si me matas, estaré siempre contigo, me quedaré siempre contigo como lo está tu padre. Y esto viene de una frase que le había dicho Obi-Wan Kenobi precisamente a Darth Vader, a su discípulo: si me matas con ese sable, me harás más poderoso de lo que puedas imaginar. ¿Por qué? Porque en ese momento Obi-Wan se hace uno con la fuerza. Ahí lo tenéis, una referencia, un huevo de Pascua a esas relaciones entre maestro y discípulo que han sido siempre tan tortuosas. Y hablando de maestro y discípulo, ¿no nos vas a decir nada de Snoke? ¿No nos vas a decir nada? Porque Snoke parecía un ser sumamente poderoso, un ser del lado oscuro. Snoke logró convertir a Kylo Ren, logró llevárselo al lado oscuro, ¿y ahora qué? Ahora todos pensando en el origen de Snoke, yo mismo hice dos vídeos, hice un vídeo en el que decía que Snoke era, por ejemplo, Palpatine, es decir, Darth Sidious, o hay quien dice que era un clon de Darth Sidious, hay mil teorías, hay quien dice que Snoke es Darth Plagueis, y claro, todos los amantes del lore del universo expandido, todos se han quedado asombrados de que no nos digan nada sobre el pasado, porque tantas horas perdidas especulando para que ahora Rian Johnson me deje así, para que ahora resulta que no sea nadie. ¿Nos vas a dejar así? ¿Nos vas a dejar picuetos? Bueno, pues en realidad la cosa ha quedado tal cual. Yo sé que algunos incluso queríais que fuera, yo que sé, la reencarnación de Darth Tenebrous, por decir, no sé, que fuera, os daba igual, queríais una respuesta y no os la ha dado, y eso frustra, yo lo entiendo, pero ha hecho justo lo más inesperado. Teníamos toda nuestra atención centrada en Snoke y resulta que el verdadero malvado, el tipo que en realidad es el lado más oscuro de la fuerza, es el mismísimo Kylo Ren. Snoke no era más que un accesorio, no era un hilo conductor como el emperador Palpatine, como Darth Sidious, sino que ha sido sin más una anécdota que ha hecho que Kylo se transforme en el lado oscuro, pero el aprendiz ha superado con mucho al maestro. Además,
muere de una forma, digamos que en un despiste, muere confiado, muere partido en dos. Y hay quien dice, a lo mejor es que Snoke se ha hecho uno con la fuerza. Bueno, eso sí que sería lo nunca visto, porque no hemos visto a Sith que se hagan uno con la fuerza. Eso es propio de los Jedi, y el primero que aprendió tal cosa fue el maestro Qui-Gon, que se lo enseñó a los demás. Pero bueno, ¿nos dirán algo más en la próxima película sobre Snoke? ¿Tendremos algún flashback que nos digan cómo llegaron a conocerse Kylo y Snoke? Porque además, todo este asunto de Snoke y Kylo tiene mucho que ver con ese look gruñón que a muchos tampoco les ha gustado, ese look acabado, ese look que se había desconectado de la fuerza, y ese look que tuvo la tentación pasajera de matar a su discípulo. Y digamos que esa tentación al ver que el mal crecía en él, esa tentación al ver que igual tenía una fuerza que no podía dominar, igual se había transformado en un ser tan malvado que no iba a poder ser dominado, esa tentación es la que al final, en realidad, hace que Kylo sí que dé el salto definitivo al lado oscuro. Y esa es la gran preocupación de Luke, el gran fracaso de Luke. Lo que hace que le convenza de que los Jedi, uno de los motivos que le convence de que los Jedi deben desaparecer. Claro, frente a este Luke acabado y gruñón, ¿qué nos da Rian Johnson? Pues nos da una escena en la que recuperamos al maestro Yoda. Y cuando Luke tiene esa duda sobre si destruir ese árbol sensible a la fuerza y los textos sagrados de los Jedi, llega Yoda y él mismo los destruye, diciendo que va a haber un nuevo comienzo, diciendo que la fuerza es para todos. Y sobre todo, recuperamos ese espíritu del Imperio Contraataca en el que Yoda estaba adiestrando a Luke. Y le hace ver sus errores, incluso le da con el bastón en la frente. Y entonces, en ese momento, cuando ves que Yoda le da una toba, tienes una especie de baño de nostalgia y te derrites en el asiento. Estoy recordando viejos tiempos. Pues ahí lo tenéis, ese maestro Yoda, pero estilo Muppet, estilo Jim Henson más bien, y no ese maestro Yoda con tanto CGI, que sí que tiene un poco de CGI, pero han recuperado la imagen del Yoda más del Imperio Contraataca. Bien, ahí Yoda le dice una cosa importantísima a Luke. Los fracasos son el mayor maestro, porque Luke siempre estaba quejándose, mi fracaso, mi fracaso, mi fracaso. Bueno, tío, tu fracaso ha sido tu mayor maestro, y al final te has hecho uno con la fuerza, y cuando te haces uno con la fuerza, ya lo dijo Obi-Wan, como os he comentado antes, te haces más poderoso de lo que nunca pudiste imaginar. Así que quizás podamos ver a Luke en el episodio 9 como fantasma de la fuerza. Y yo creo que esto es básicamente todo. Sí, queda seguro alguna cosa más, algún detalle más, porque en 2 horas y media la película ha dado para mucho, para muchísimo. Bueno, os doy una pincelada. La armadura cromada de la capitana Phasma. Llega Rey, le pega un tiro y resulta que el láser rebota sobre la armadura. ¿Por qué no le dan esa armadura a todos los Stormtroopers? ¿Acaso es muy cara? Porque anda que no se salvarían vidas. Sería más o menos como un billar si ahora de repente en esas batallas todos esos disparos rebotaran. Pero ahí lo habéis visto. Una armadura así hace que el láser sea prácticamente inútil, que un disparo de una pistola láser pues no sirva para mucho. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Hemos hablado de un montón de cosas. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, hacedme el favor de suscribiros a mi canal, que solo me queréis por Juego de Tronos. Y si conocéis a alguien a quien le pueda gustar este análisis, hacedme el favor de compartirlo, porque compartir es vivir. Y si queréis camisetitas chulas como esta... Spoiling is not a crime. Hacer spoilers no es un crimen, que es el lema de este canal. La podéis encontrar en latostadora.com/frikidoctor. Y si ya quieres ser de la creme, tener vídeos por adelantado, acceder a mi diario personal, saber cuáles son mis planes y tener incluso comentarios musicales, sorteos y algunas recompensas más, no tienes más que apoyarme en patreon.com/frikidoctor y puedes salir en los títulos de crédito.
Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final, el momento de ese 20% que hace avanzar a este canal. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué va a suceder en el episodio 9. Vamos a hacer una teoría de Star Wars. El episodio 9, ya sabéis, JJ Abrams lo está escribiendo y tienen por ahora un título de trabajo que quizás no sea el título definitivo, y el título de trabajo es Black Diamond. Bien, ¿qué pasa en el episodio 9? ¿A qué se enfrentan? Bueno, pues se enfrentan a la muerte de Carrie Fisher. Recordad, parece que después de que haya muerto Luke, después de que haya muerto Han, solo quedaba Leia, y parece que los planes originales es que Leia tuviera un protagonismo grandísimo en el episodio 9. Digamos que sería la última Skywalker, ¿eh? Pero claro, ahora ha fallecido Carrie Fisher, y Bob Iger, el presidente de Disney, ha dicho, como os dije antes durante el vídeo, que no se va a usar CGI para recrear a Leia, en absoluto. Entonces, esto deja la historia sin muchas posibilidades. Y la hipótesis que se está barajando es de un salto en el futuro. En realidad, al final de la película habéis visto que la Resistencia hace esa llamada a sus aliados en los confines de la galaxia y nadie responde a la llamada de Leia. Nadie. Y quedan 4 gatos, 4 cats, en el halcón milenario. Y recordad también lo que dijimos antes, resulta que hemos visto de forma fugaz en el halcón milenario, en un cajón, como quien no quiere la cosa, los textos sagrados Jedi. Y recordad también que nos regalan una escena como llena de esperanza de un niño, allí, un niño cuidador de Faciers, un niño cualquiera, en Canto Bight, que además es un niño sensible a la fuerza. Entonces, atemos cabos. No tenemos a Carrie Fisher, lo normal es dar un salto en el futuro, lo normal es que la Resistencia se organice, y lo normal es que si Rey se ha llevado los textos Jedi, sea para aprender y dominar la fuerza. ¿Y cuál es mi hipótesis y la de mucha gente? ¿Cuál es la teoría que hace que el episodio 9 pueda ser muy interesante? Es que Rey quizás funde su propia orden. No tiene por qué ser una orden Jedi. Recordad, el primer Jedi no tuvo ningún maestro que le enseñara. A partir de su experiencia, a partir de sus percepciones con la fuerza, pues crea la Orden de los Jedi. Digamos que los Jedi se han extinguido, en cierta forma, aunque Luke nos dice al final de todo, quizás después de todo yo no sea el último Jedi. Bueno, el caso es que parece que el peso de los Jedi, o el peso de transmitir esas enseñanzas, recae en Rey. ¿Será Rey la encargada de refundar la Orden Jedi? ¿O otra orden muy similar a los Jedi basada en esas mismas enseñanzas que ella aprenderá en esos libros? Bueno, evidentemente parece que sí. ¿Y por qué nos sacan ese niño sensible a la fuerza? Muy sencillo, porque puede ser que Rey se dedique a reclutar a niños o gente sensible a la fuerza en distintos confines de la galaxia para tener así una nueva Orden Jedi que le ayude en su lucha contra la Primera Orden y, lógicamente, contra Kylo Ren, que ejercerá de una especie de emperador galáctico malvado, en este caso, el nuevo líder supremo de la Primera Orden. Entonces, habrá un conflicto entre el bien y el mal, y lo de siempre, ¿tendrá Kylo Ren posibilidad de redención? Pero ahí lo dejo. Rey refunda la Orden Jedi o otra orden similar y recluta niños en distintas partes de la galaxia, mientras que la Resistencia se reorganiza, pero dando un salto en el tiempo. Veremos a una Rey más madura y posiblemente a un Kylo Ren más castigado y más maduro. Y quizás más deformado por el lado oscuro de la fuerza. No lo descartéis. Esto es lo que os tengo que decir sobre lo que creo que viene. ¿Qué os parece esta teoría? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo va a seguir la saga? ¿La vais a seguir viendo o estáis tan decepcionados que habéis abandonado ya el universo de Star Wars? Espero que no. Espero que podamos seguir comentando y podamos seguir disfrutando, porque dentro de nada, el año que viene, nos toca ver Solo. Un abrazo a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí.